Bien, hoy vamos a conocer un concepto de la programación orientada a objetos que es la sobreescritura de métodos o el override, como se suele escribir en programación. Y para ello vamos a utilizar el ejemplo que habíamos estado trabajando en el video anterior. Y nada más lo único que agregué fue esta función que se llama cobrar bono para hacer una pequeña demostración de cómo se utiliza. Vamos a simular de que todos los usuarios, tanto clientes como administradores o usuarios normales, van a poder cobrar un bono, ¿sí? Y ese bono pues se va a calcular en base a los años que tengan, ¿no? Ya sea un cliente o ya sea un usuario del sistema, ¿ok? Bien, entonces para ello vamos a ir a la clase usuario a escribir este método. Entonces vamos aquí a poner public doble, ¿sí? Cobrar bono y vamos a recibir los años. Acuérdense que no podemos poner ñes, los años de antigüedad, ¿no? Y aquí únicamente vamos a retornar que cuando sea un usuario normal, ¿sí? Los años los vamos a multiplicar, no sé, vamos a darle un bono de 1000 pesos, ¿sí? Por cada año, pero a eso le vamos a sumar todavía, le vamos a sumar, no, perdón, le vamos a sumar el 10%, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos agarrando el 10%, entonces si son 5 años, ¿sí? Serían 5 por 1000, serían 5000 por 1.10, ya nos daría el 10% más los 5000 pesos, ¿ok? O dólares, lo que estén haciendo. Bien, este ejemplo es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, si yo disparo en un print el bono que va a contener el usuario normal, get, a no calcular bono, a cobrar bono, perdón, ¿sí? Y vamos a decirle, tiene 5 años, ¿no? Entonces, en teoría, ahí ya nos debería de imprimir el bono que tiene ese usuario, ¿no? Está 5500. Bien. Aquí a lo que íbamos, que era el override, si ustedes ponen que lo van a imprimir del cliente 1, pasaría lo mismo, ¿no? O sea, imprimiría lo mismo. ¿Por qué? Porque el cliente que está instanciado a la clase cliente y la clase cliente está heredando de la clase usuario, entonces se le comparte el código. Pero aquí es donde entra nuestro queridísimo override. Nosotros queremos que cuando sea un cliente el bono no sea de 1.10, que no sea del 10%, que sea a lo mejor de 15. Entonces para ello vamos a sobreescribir ese método. ¿Qué significa sobreescribir? Hey, aquí vamos a poner un @override, ¿sí? Y vamos a poner public doble y vamos a poner tal cual se llama aquí, ¿sí? Tal cual se llama y tal cual los parámetros que recibe. Aquí miren, si se fijan, el editor nos está indicando esta flechita. Esta flechita indica que el método cobrar bono está en la superclase, en la clase de arriba, ¿sí? O sea, en la clase de acá. Entonces, lo que significa el override es, hey, ya no hagas lo que está en la superclase, ahora haz esta programación, sobreescribe el código que está arriba, que es este, y ya no hagas eso, ahora haz esto. ¿Por qué? Porque hasta este punto hacía lo que estaba siempre en la superclase, ¿no? Siempre hacía en la superclase y siempre multiplicaba por 1.10. Entonces ahora, en vez de imprimir, perdón, de multiplicar por 1.10, vamos a multiplicarlo por 1.20 para sacar el 20%. Entonces ahí ya estamos sobreescribiendo el método y como les digo, el concepto es muy sencillo. Es únicamente decir, hey, ya no hagas lo de la clase padre, lo de la superclase, sobreescríbelo, quítalo, bórralo y ahora haz esto, ¿sí? Entonces, si nosotros estuviéramos heredando, en este caso tenemos una clase administrador que no hemos programado, pero el administrador también podría llamar a la de cobrar bono, pero en la de cliente se estaría aplicando otra tasa, ¿no? Que sería pues el 20%. Entonces, en teoría ahí si lo corremos, ¿sí? Ya nos va a aventar esos 6000 porque ya se está aplicando el 20%. Entonces el concepto es muy sencillo como tal y repasando,
ya no hagas lo que está en la superclase, ahora sobreescríbelo, quítalo, bórralo y haz esta programación. Y como el método se llama igual, pues se sobreescribiría, vaya la redundancia, este método ya no haría esta programación. Ahora, ¿qué pasa si yo le quito aquí, le digo cobrar 1, cobrar bono 1? Ahí ya no puedo aplicar el operador override. ¿Por qué? Porque esta función, la de cobrar bono 1, pues no existe en la superclase, entonces no podemos sobreescribir. ¿Ok? Entonces esa es otra de las reglitas para poder utilizar el override, que sería que los métodos se llamen igual. Igual voy a comentar esto para que ustedes puedan observar de que si ustedes le dan clic derecho aquí y le ponen generar y le ponen sobreescribir métodos, aquí ustedes pueden sobreescribir esos métodos y decir cuál es el que quieren, vaya la redundancia, sobreescribir. Entonces, quiero sobreescribir bono, ¿no? Y ahí está, miren, ya nada más cambiaría aquí la programación, que sería esto, ¿no? Que es básicamente lo que escribimos acá. Y ya está, es lo único que hay que saber del override. Y quise hacer este pequeño paréntesis porque como vamos a entrar a la parte de las interfaces y la abstracción, sí es indispensable que entendamos el concepto de sobreescribir.